Bien, entonces el observador concluye sobre la descripción de su movimiento uniforme sobre que si una partícula sobre el eje de las X se encuentra en una posición X sub 0 en un tiempo T sub 0 que hemos llamado de 0 segundos cuando activa su cronómetro, y pasado un poco de tiempo en que la partícula se sigue moviendo está en una posición que le vamos a llamar simplemente X, él dice que la predicción de esa posición es, a sabiendas de conocer la posición inicial más la rapidez con que se mueve por el tiempo. Básicamente, esta expresión que está acá nos predice entonces esa posición de esta partícula en movimiento uniforme. El movimiento uniforme, ya como dijimos, tiene la particularidad de que su rapidez es una constante. Ahora, vamos a hacer un estudio gráfico de este movimiento. Por lo tanto, es útil recordar, voy a hacer ahorita un apartado y vamos a recordar lo que es el concepto de una recta. Vamos a considerar un sistema de coordenadas cartesiano XY, donde X representa una variable independiente, Y es la variable dependiente, o sea, depende de esta variable. En este momento X puede ser cualquier cosa, puede ser posición, puede ser tiempo, puede ser temperatura, no nos interesa en este momento. Y vamos a dibujar una curva que en este caso muy especial va a ser una recta. Esa es básicamente lo que vamos a tratar de describir en este momento, la recta. Ahora, si ustedes observan, hay un punto muy importante en la recta, y es que yo puedo medir este ángulo que está acá. Y ese ángulo, que le puedo llamar por ejemplo un ángulo θ, tiene la particularidad de que es constante. Por ejemplo, si yo conociese un punto acá, x1, y otro punto acá, x2, de igual manera, yo conociese acá un punto y1 y un punto acá, y2, entonces yo podría decir, ¿cómo calculo este ángulo θ si es que quiero calcular este ángulo? Pues armaría, por así decirlo, un triángulo rectángulo. Entonces, con una función trigonométrica, la tangente del ángulo, habría que conocer estas distancias. ¿Cómo conozco estas distancias? Por ejemplo, esta. Si a toda la x2, a toda esta distancia x2 le quito la x1, obtengo esta. O sea que básicamente aquí tengo x2 menos x1. Al igual acá puedo decir, a toda la distancia y2 le quito la distancia y1, me quedaría esta distancia. y2 le quito y1, sería esto, y que me daría y2 menos y1. Ahora, en principio yo podría decir, miramos cuánto es la tangente del ángulo. La tangente del ángulo sería cateto opuesto dividido cateto adyacente. Ahora, aquí es donde viene la parte importante, una primera definición. No nos va a interesar tanto medir el ángulo θ, el ángulo de inclinación, sino que vamos a medir precisamente esa tangente, la tangente del ángulo. Y a esto se le va a llamar pendiente. La pendiente, básicamente, observen ustedes que es la medida de la tangente del ángulo, en una recta permanece constante. Es muy importante. A la pendiente le vamos, esto que está acá, se le va a denotar con la letra M. Por lo tanto, vamos a llamar M como pendiente y la vamos a definir simplemente como, lo acabamos de hacer ahorita, si fuese la medida de la tangente de un ángulo. Esto es pendiente. Ahora, imaginémonos que yo quiero ahora buscar una relación funcional de la ecuación de una recta. Entonces, tengo aquí otra vez mi recta. Voy a decir que conozco un punto en particular x1 y y1. Conozco la pendiente acá de la recta, que la vamos a dibujar acá así.
Y tengo un punto en particular cualesquiera de la recta que le voy a llamar XY. En base a la definición que tengo de la pendiente, bien puedo decir, a sabiendas de conocer los otros puntos, que la pendiente es igual a esto que tenemos acá. Como lo que acabamos de decir hace un momento, puedo trazar un triángulo rectángulo aquí y hacer lo que dijimos. Y aquí voy a despejar y. Menos y sub 1 es igual a la pendiente por x menos x1. Ahora voy a arreglar un poquito esto. Voy a poner este y nada más. Y esto va a ser igual a mx. Sería m por x acá. Este y1 lo paso para allá. Lo paso para acá. Después tengo acá m menos x1, que sería menos m por x1. Observen ustedes que todo esto que está acá es un numerito. Conozco cuánto vale y1, conozco cuánto vale la pendiente y conozco cuánto vale x1. Estas fueron las condiciones iniciales. Conozco un punto y conozco la pendiente. Por lo tanto, a esta cantidad la voy a llamar simplemente b. Y entonces yo puedo escribir la ecuación de la siguiente manera. Y es igual a mx más b. Esta va a ser la relación funcional de la ecuación de una recta. Como ustedes se pueden dar cuenta, la variable independiente, la variable dependiente, o sea que y depende de x, y esta relación me dice que y es lineal en x. O sea que x está elevado acá a la 1, eso significa que sea lineal. Y por otro lado, m significa la pendiente de esa recta, la pendiente. O sea, en pocas palabras, la medida de la tangente del ángulo. Pero que básicamente la tangente del ángulo nada más es información. Pero lo que nos va a interesar es la pendiente, la cual en una recta, la pendiente es una constante. Y b, ¿qué significa b? Sí, es cierto, significa esto. Pero pongámosle otro tipo de significado. O sea, si hacemos x igual a 0, aquí 0, me queda que y es igual a b. O sea, si x es igual a 0 acá, este punto de la recta que se intersecta con el eje de la variable dependiente, precisamente es b. Entonces ahí tenemos la relación funcional de lo que es una recta así en general y de lo que significa cada una de sus partes, que en este momento voy a hacer una relación con el movimiento uniforme. Procedamos a continuación entonces a hacer un análisis gráfico de este movimiento. Primero tengamos algo bien claro. Acá está el observador en su sistema de coordenadas XY y está analizando el movimiento simplemente en una dimensión. Ahora lo que vamos a hacer es un gráfico espacio-tiempo. ¿Ya? O sea, un gráfico, posición, le llaman así, tiempo. Que nada tiene que ver con esta representación acá de una persona que está en su laboratorio haciendo un experimento. Este es un gráfico de un posible experimento en que él está analizando datos del movimiento de la partícula en la posición X y midiendo tiempos. Entonces, si vemos, acá tenemos esta relación acá, donde lo voy a colocar de esta manera. X, la posición, va a ser igual. Voy a poner primero esta parte. Rapidez en x por el tiempo más posición inicial. Ahora observen esto. Voy a escribir la ecuación de una recta. ¿Cuál es la ecuación de una recta? Pues habíamos dicho, simple y sencillamente, y igual a mx más b. Fíjense bien. Lo que habíamos dicho anteriormente, x era la variable independiente, y era la variable dependiente, pero aquí x y y pueden ser cualquier cosa. Ahora, si lo aplicamos a nuestro movimiento uniforme, observen ustedes que x juega el papel del tiempo, que la variable dependiente y juega el papel de la posición,
Y miren qué fantástico. La pendiente juega el papel de la rapidez y la intersección del eje de la variable dependiente con la recta representa la posición inicial. O sea, que si yo les digo a ustedes, consideremos un gráfico posición-tiempo, donde el tiempo acá está en segundos, acá la posición está en metros. Como les digo, nada que ver con esto, son cosas muy diferentes. Entonces, si una partícula tiene una gráfica acá así, por ejemplo, ¿qué significa eso? Esta sería, acá tengo el t igual a 0 segundos, sería la posición inicial de la partícula. La pendiente, fíjense bien, la pendiente acá representa la rapidez. Y bueno, ahora me está diciendo que a partir de un tiempo t cualesquiera acá, la partícula tiene cierta posición, acá tiene cierta posición, acá tiene cierta posición. Eso está representando básicamente el movimiento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la expresión, que les diría x igual a menos 3 más 5t, que sería la posición de la partícula, que tiene una posición inicial en t igual a 0 de menos 3 metros y tiene una rapidez de 5 metros por unidad de segundo. Ustedes podrían decir, acá, dibujan aquí la posición en unidades metros y el tiempo en unidades de segundos. La posición, esto que está acá, sería de menos 3, entonces podríamos hacer la escala, acá así, una escalita, donde a menos 3 unidades acá está la posición inicial. Ahora ustedes dicen, la pendiente es positiva. Bueno, entonces como es positiva, no la voy a dibujar a escala. Sería entonces básicamente algo así. ¿Qué significa este punto? Digámoslo de esta manera. Aquí es un gráfico, hay que hacer de una manera cualitativa, hay que hablar con él para poder describir el movimiento. Si ustedes se dan cuenta, el móvil, voy a hacer acá. Fíjense qué diferente lo que voy a dibujar en este momento, porque aquí voy a dibujar otra vez a mi observador. El observador dice que la partícula se encuentra inicialmente en una posición, acá así, de menos 3 metros para él, y que avanza con una rapidez en la dirección del eje X, acá así, con una magnitud de 5 metros por unidad de segundo. Entonces el móvil se va moviendo para allá y avanza para allá de manera uniforme. ¿Qué significa entonces este punto de acá? Significa que, cabal, cuando intersecta aquí, el eje de las x es igual a 0. Entonces, eso significa que la pelotita, cuando está pasando aquí enfrente, cabal, está pasando frente al observador. Este es este punto de acá. De ahí, cuando la partícula sigue avanzando, pues ya será para con un tiempo t cualesquiera, pues tendrá cierta posición. La posición la está midiendo, obviamente, este observador para diferentes tiempos. Ahora, ¿qué significaría, por ejemplo, una gráfica aquí así? X igual a 3 menos 5t. Bien, a ver pues, mi estimado estudiante, hágame un gráfico de esta función que está acá, semejante a lo que yo hice aquí, y una descripción, acá en palabras, de lo que opina el observador acerca del movimiento de esta partícula, lo cual veremos en el siguiente video.